No fue una reencarnación común. Capítulo 10. La luz de Lorraine. Durante un prolongado tiempo, Killian no había dicho ni una sola palabra. Edith no estaba segura de si estaba pensando en algo que decir para que ella no saliera lastimada, pero cuando finalmente se atrevió a alzar la mirada y se encontró con los ojos de Killian, él le sonreía. Fue una sonrisa que hizo que el corazón de Edith se derrumbara, porque fue la misma sonrisa que él solía mostrarle a Lizzie, la única mujer que fue bendecida para ser capaz de presenciar tal escenario. Y aún así, allí estaba Killian, sonriéndole de ese modo y haciendo que sus piernas temblaran. Te ves más encantadora de lo que imaginé. Los elogios de Killian calentaron sus oídos. A este paso sin duda haría que toda ella enrojeciera. Habían pasado ya más de 10 meses desde que se casaron, pero su corazón seguía latiendo desbocado. ¿Ya escogiste la ropa que llevarás tú?, replicó ella en un intento de salvar su compostura. Afortunadamente fueron palabras que encantaron al dueño de la tienda, quien rápidamente los guió a la zona de caballeros. Por supuesto, Edith sabía que la intención de Killian de traerla a esta tienda de ropa iba más allá de acallar los malos rumores. Su hermano Cliff era el heredero de los Ludwig, quien además podía acudir a las mismas galerías que la familia real en cualquier momento que lo deseara. Y por supuesto, no lo haría con otra más que con la adorable protagonista femenina, la mujer con quien se casaría. La trama de la historia estaba desarrollándose perfectamente hasta ese arco complicado, pero de algún modo Killian parecía estar desligándose del guión original. ¿Y sí? Eso le daba muchas esperanzas, pero también le daba miedo de tener tantas expectativas. La calle de Darsus era una en donde concurrían muchos nobles, debido a las muchas cosas lujosas que había para ver. Pero lo mejor de salir a mirar alrededor era la voz de Killian, cuyo tono tenía un matiz de disculpa. Si hubiera sabido que te gustaba tanto pasear, lo hubiera intentado más a menudo, le había dicho él. Y sí, era verdad que ambos pocas veces habían salido. Ella también sabía que Killian lo sabía, pero en vez de hacerlo sentir mal por los pasados días, Edith sonrió ampliamente y se apegó más a él. La respuesta de Killian fue encantadora. ¿Quién diría que un semental como él pudiera actuar todo tímido, eh? Al cabo de un rato, ambos entraron a una tienda de zapatos donde el dueño salió a recibirlos calurosamente. Edith, que estaba al tanto de todos los encargos que había hecho su esposo, se giró hacia este y le preguntó si de verdad era necesario todo eso. Y ante su pregunta, Killian explicó que en Rysand solía nevar más a menudo, por lo que las botas de todo tipo serían necesarias. Sin embargo, al sentarse para que el dueño de la tienda sacara los moldes de sus pies, Edith atrapó a Killian observando sus tobillos, ya que tenía la falda un poco recogida. Y por la expresión en su rostro, sus pensamientos parecían un poco pecaminosos. ¿Qué miras con tanta atención? Killian, que estaba a punto de decir algo, sacudió la cabeza y murmuró una respuesta rápida, pero sus mejillas sonrojadas fueron un gran delator. Fue bastante complaciente y divertido descubrir que Killian parecía tener debilidad por sus bonitas piernas y sentirse avergonzado por ello. Y aunque Edith quería seguir jugando con la timidez de su marido, al final decidió darle una tregua. Para cuando salieron de la tienda de zapatos, ambos siguieron paseando por las coloridas calles hasta que decidieron parar en un lindo café de lujo para comer algunos bocadillos. Edith jamás imaginó que llegaría el día en el que disfrutaría de estas pomposidades. Comparado con los primeros días de su matrimonio, esto se sentía imposible, pero ahora allí estaban, disfrutando de una buena taza de té, un rico pastel y un armonioso estado de ánimo. O así fue, hasta que escucharon un murmullo en una mesa detrás de ellos. ¡Oh! ¿Con quién dices que se casará Cliff Ludwig? Los oídos de ambos se aguzaron cuando escucharon el apellido familiar. Ay, ese niño ya debería estar casado a su edad. Incluso su hermano menor no se casó ya, dijo una de las mujeres, mientras que otra más osada respondía. Ay, ¿con quién más se va a casar? Obviamente con esa zorra ilegítima de los Sinclair. Apuesto que el conde le pidió prestado dinero al duque y a cambio vendió a su hija por esa deuda. Dicen que es bonita, tal así que tiene toda la familia Ludwig en la palma de su mano. Me pregunto cuál de los dos Ludwig tendrá la talla de su preferencia. Oh, pero por muy bonita que sea, jamás dejaría que mi hijo se casara con una mujer como esa. Continuaron con su charla venenosa y hubiera sido tan bueno para ellas que terminaran allí, pero habían decidido dar un paso sin retorno.
Saben, me siento mal por la esposa del joven Killian. Debe ser muy duro para ella ser dejada de lado por una niña bastarda. El sonido de sus risas chirriantes se elevó en un tono más alto hasta el punto de considerarlo ofensivo, y entonces la expresión de Killian se volvió más rígida. Ay, era obvio que el hombre estaba a punto de explotar, pero antes de que esto sucediera, Edith saltó de su asiento y caminó lentamente frente a esas mujeres chismosas, la mirada sorprendida de Killian siguiéndola en todo momento. «Ah, qué gracioso. ¿Puedo unirme a su conversación también?», dijo Edith, interrumpiendo al instante el tema candente de esas damas, quienes la miraron entre asombradas y asustadas. «Ay, ¿por qué las caras largas? ¿No estaban hablando cómodamente hace poco?». Una de las mujeres lanzó un grito ahogado repitiendo su nombre de soltera como una maldición. «Soy Edith Ludwig. Deberías llamarme apropiadamente ya que estoy casada ahora. ¿O es que ahora fingirás no saberlo?». Edith tomó con naturalidad la tetera de té y comenzó a verterla sobre la taza de la mujer. Ha pasado un tiempo desde que decidí mostrar mi cara en alguna reunión social. Entiendo que eso haya creado un desbalance entre los círculos sociales. Pero aún así, sus cacareos han sido demasiado ruidosos, señoras, y no creo que quieran que otras personas escuchen accidentalmente su conversación, especialmente si ese alguien soy yo. Edith, quien parecía la anfitriona de una fiesta del té, mantuvo una expresión arrogante mientras que el té se desbordaba de la taza. Creo que deberían cuidar sus lenguas. La mesa quedó sumida en un completo silencio. El té finalmente se había desbordado y se derramaba por toda la mesa, goteando sobre el vestido de una de las mujeres. Edith dejó la tetera con un golpe seco y se irguió todavía con la misma expresión petulante. Si no son capaces de lidiar con las consecuencias por ir creando rumores, no deberían ir por ahí diciéndolos en primer lugar. Espero que tengan mayor cuidado a partir de ahora. Y respondiendo a su pregunta, definitivamente mi esposo tiene la talla de mi preferencia. Y una vez dicho eso, Edith se dio la vuelta para volver a su asiento. Y sí, sus últimas palabras habían sido un arrebato, pero por mucho que Cliff fuera el personaje principal de esta historia, no permitiría que hicieran sentir menos a Killian, ¿no, señor? Sin embargo, cuando se sentó nuevamente, Killian se había echado a reír. Fue una risa estridente, rica, una carcajada ruidosa que atrajo la atención de muchos a su alrededor. Y si para ella era una sorpresa, Edith comprendió que para el resto podía ser un shock ver a un hombre tan guapo reír de esa manera. «¿De qué te estás riendo?», preguntó ella finalmente al ver que su esposo no paraba de destornillarse. Killian, que seguía limpiándose las comisuras de los ojos, temblando como un poseído, por fin suspiró y se calmó un poco para luego mirarla y decir: «¿Sabes? Cuando escuché el rumor de que me casaría con una chica mala, pensé que el desastre se avecinaba a mi vida. Pero es mucho más refrescante de lo que pensé. En serio, Edith, cuanto más te conozco, más increíble pienso que eres». ¿De verdad lo crees? Absolutamente. Si hubiera sido yo, no me habría enojado tanto por escuchar rumores tan insignificantes, replicó él. Pero Edith no estaba tan segura. No deberías estar enojado si alguien dijera esas cosas tan horribles de... Esas mujeres solo decían insensateces. Killian la miró y se encogió de hombros. Sé que no lo hiciste porque me amaras, lo entiendo. Fue presuntuoso de mi parte, así que fue mi error. Pero, de todos modos, no deberías preocuparte por esas cosas. Por favor, olvida lo que dije. Y aunque Killian se mantuvo sonriendo, existía cierta amargura en su expresión. De verdad, él creía que ni siquiera ella era capaz de amarlo. Ay, ese maldito complejo de inferioridad que el maldito autor le había generado. Killian, yo... Y sí, Edith trató de consolarlo de alguna manera, pero entonces se detuvo, porque incluso si ella dijera que lo amaba, ¿cambiaría ese el hecho de que Killian seguía siendo el segundo protagonista que amaba a Lizzie? Horas después, ambos regresaron a la mansión con una extraña tensión, pero lo curioso fue que incluso dentro de esta misma la atmósfera era bulliciosa. Al adentrarse, Edith se sorprendió de ver a Lina y a Anna juntos, pero al verlos llegar rápidamente, estos le explicaron que los duques habían decidido reunirse junto a Cliff y Lizzie. No obstante, habían llevado consigo la luz de Lorraine. La luz de Lorraine era un collar con 7 grandes zafiros azules puros y cientos de diamantes. Era una joya exquisita y grandiosa. Era un emblema familiar que los Ludwig le otorgaban a Lizzie según la novela, reconociéndola así finalmente como miembro de su familia y que un ataque contra ella sería considerado un ataque contra los Ludwig.
Killian, que había escuchado las palabras de Linan, pronto tomó a Edith de la muñeca y la arrastró hasta el estudio de su padre donde todos estaban reunidos. Y por mucho que Edith trató de detenerlo, nada funcionó. Pero ni siquiera ella entendía por qué Killian estaba tan enojado. Para cuando llegaron al lugar, el duque amonestó a su hijo por interrumpir de una forma tan grosera. Pero los ojos de Killian eran totalmente fríos. Me disculpo por mis actos, sin embargo, ¿qué hay de la grosería que están cometiendo ustedes? De camino acá escuché algo muy curioso. Dijeron que decidieron darle a Lizzie la luz de Lorraine para el día de la fundación. Entonces, ¿qué es lo que le darás a tu nuera? ¿Edith no debería también portar algo igual de digno? Una risa ahogada salió al final de sus palabras, pero no existía alegría en ellas. Los duques, Cliff, Lizzie, incluso Edith miraron a Killian sorprendidos. Ella se preguntaba a sí misma si nuevamente Killian hacía todo esto por ese complejo de inferioridad. Sus padres, que lo miraron de regreso, claramente también estaban desconcertados. Tradicionalmente, la primera en recibir la luz de Lorraine debería haber sido Edith, ¿no es así? Sus ojos azules se giraron de un lado a otro como un poseído, y Edith quería tanto golpearlo para que volviera a sus sentidos, porque no importaba lo magnífica que fuera ese collar. Ella no quería usar algo tan grande y costoso alrededor de su cuello. Vamos, siendo honestas, era muy probable que se lo robaran o lo perdiera si lo hacía. Killian, es una joya hermosa, pero me temo que debo rechazarlo cortésmente esta vez. Tras escucharla, Killian se giró hacia ella con una mirada persuasiva. ¿Por qué no? Es tu derecho, Edith. Killian, trató de razonar ella suavemente, pero fue tanta la presión que Edith terminó escupiendo sus palabras atropelladamente. No me gusta ese estilo, ya deberías saberlo, incluso el vestido que escogimos no combinaría con ese collar, así que, ay Dios. Madre, padre, por favor disculpen esto. Killian está muy cansado y creo que necesitamos descansar un poco, así que nos vamos a retirar ahora, dijo Edith, obligando a Killian a salir de allí. Para cuando desaparecieron, los duques continuaron con la misma expresión de desconcierto mientras que Lizzie rompía a llorar por la vergüenza. No obstante, mientras Cliff consolaba a su prometida, la duquesa miró extrañada las figuras de ambos que desaparecían por la puerta. Las palabras de Killian seguían resonando en su mente. Su hijo había tenido razón. Pero, ¿cómo es que había olvidado de pronto que otorgarle la luz de Lorraine a Lizzie pondría en una mala posición a Edith? Hoy habían comprado un vestido hermoso y caro, zapatos a juego, botas para toda una temporada. Habían tomado un delicioso té, comido un riquísimo pastel. En general, la habían pasado maravilloso. Entonces, ¿por qué Killian se había enojado tanto con sus padres? La respuesta la había comprendido tardíamente. La luz de Lorraine era una joya que se le otorgaba a las nueras de la familia para su primer evento después del matrimonio. Eso las convertía como miembros oficiales de los Ludwig, pero Edith ni siquiera lo había usado ni una sola vez. En cambio, Lizzie lo usaría en la fundación oficial, lo que significaba que Edith sería tratada como una nuera inferior a Lizzie. O al menos, esa sería la idea que tendrían los demás, sin mencionar todo el tipo de rumores que se inventarían esta vez. Al escuchar la explicación de Killian, que seguía apretando los dientes de rabia, Edith suspiró. Bueno, no es como si no estuviera acostumbrada a no escucharlos hablar de mí. Y sí, seguramente dirán que soy cruel, extravagante, que tengo una personalidad horrible, promiscua, que soy muy parecida a una serpiente. Al escuchar sus últimas palabras, todo el cuerpo de Killian se crispó y su expresión se volvió culpable. Aún así, Edith se encogió de hombros. ¿Y qué? Déjalos que hablen. Los trataré igual que a esas mujeres en la cafetería. Tras recordar ese memorable evento, Killian volvió a carcajearse. Su mujer era todo un caso. Edith, que sintió que la atmósfera entre ambos volvía a cambiar, miró de regreso a Killian, que la tomaba del rostro. Y nuevamente, él tenía esa sonrisa en la cara y sus ojos brillaban como si realmente ella fuera la única que provocara esa sonrisa en él. Decir que la decisión de los duques no la hirió sería una falsedad. Anticiparse a los rumores que se tejieran en los círculos sociales tampoco prometía ser una experiencia agradable, pero a pesar de conocer esas posibles consecuencias, ¿qué importancia podía tener frente a la preocupación y la amabilidad reconfortante de aquel hombre que era su esposo? Para Edith, en realidad, nada importaba, concluyó mientras llevaba consigo a Killian hacia la cama. Al entrar en contacto con la suavidad de las sábanas, Killian luchó por mantener el escaso autocontrol que le quedaba. Después de todo, Edith había sufrido recientemente un accidente. ¿Cómo podían siquiera considerar llevar a cabo algo así en tales circunstancias? No obstante, en respuesta a sus dudas, Edith esbozó una sonrisa coqueta.
¿De verdad estás fingiendo inocencia? Yo estoy totalmente recuperada, incluso fue mis lecciones de equitación. Además, sigo esperando por esa promesa que me hiciste en el yate aquel día. Y tras esas palabras, todo el autocontrol de Killian se desvaneció. Muchas horas después, Killian frunció el ceño al escuchar la decisión de Edith de llevar el collar de rubí que él le había regalado. Es un collar muy bonito y combina perfecto con el vestido que me compraste. Él sabía que Edith era una mujer de gustos simples y delicados, pero de todos modos no pudo evitar objetar, sobre todo por lo que dirían los demás. Bueno, si dicen algo, siempre puedo decirles que me gusta llevar un pedacito del corazón de mi marido cerca del mío. ¿Qué tesoro podría ser más precioso que el corazón de mi esposo? Después de eso, el rostro de Killian se había sonrojado. Su mujer era una descarada, pero le encantaba. A la mañana siguiente, Lisa se encontró con Catherine en un día soleado perfecto para un picnic, mientras los preparativos para el día de la fundación se llevaban a cabo. Ha pasado un tiempo desde que pudimos reunirnos. Edith me dijo que lo estás haciendo muy bien, así que no me he preocupado demasiado. Pero dime, ¿cómo te ha estado yendo? ¿Ese idiota de Cliff te ha tratado bien? Preguntó Catherine medio en broma, medio en serio. Pero al notar que el rostro de Lizzie se ensombrecía, los ojos de Catherine se agudizaron y empezó a cuestionar qué había sucedido. Fue entonces cuando los ojos de Lizzie se llenaron de lágrimas mientras soltaba llorosamente: en realidad, hay una razón por la que no hemos podido reunirnos últimamente. Eso es porque aún no han encontrado al culpable que envenenó los hilos de bordar, y la verdad es que yo no quise decir nada, pero hubo una criada que dijo que Edith era la culpable, aunque no había ninguna razón para que ella hiciera algo así y tampoco se encontraron pruebas claras. Sin embargo, pocos días después, aquella criada desapareció y hasta hace poco supimos que su cuerpo fue encontrado completamente decapitado. Siento que todo esto es mi culpa, no debía ahondar más en ello. Las manos de Lizzie temblaban mientras gruesas lágrimas se derramaban de sus ojos. Catherine, que escuchó todo atentamente, dejó escapar un suspiro áspero. Está bien, Lizzie, tú no tienes la culpa, ven aquí y siéntate, susurró Catherine. Lizzie tenía un corazón demasiado bondadoso para este mundo lleno de personas que actuaban como animales. Y finalmente el día de la Fundación Nacional llegó. Killian, que había llegado para escoltar a Edith, portaba un traje a juego con el de ella que le quedaba como un guante. Sin embargo, su expresión era la de alguien no muy convencido. Al parecer, Killian seguía creyendo que el collar que él le había regalado la primera vez no era suficiente. ¿En serio estás de acuerdo con solo llevar esto? Edith, que estaba muy emocionada, sonrió levemente y lo miró. El vestido que llevaba era hermoso y la hizo sentirse como una princesa en un cuento de hadas. Sí, Killian, ahora podrías ponérmelo, por favor. Sin más réplicas, Killian se acercó a ella y enganchó el collar en su cuello. El pequeño rubí brillaba haciendo juego con las tonalidades de su vestido, pero se veía tan pequeñito que Killian no pudo evitar volver a decir: de verdad luce hermoso en ti, pero bien podrías haber elegido otra pieza que mi madre estaba dispuesta a darte. En serio, no tenía idea de que fueras alguien tan poco codiciosa. Tras escuchar sus palabras, Edith sonrió socarrona. Oh, ¿en serio? Soy la mujer que capturó a Killian Ludwig. ¿De verdad crees que no soy codiciosa en absoluto? Y fue tan lindo ver cómo el rostro de su esposo se teñía de rojo por el inesperado halago. Sí, definitivamente jugar con Killian era una de sus cosas favoritas. Poco después, ambos llegaron al evento junto al resto de la familia. El lugar estaba bellamente decorado, y al llegar los personajes principales, se desató un murmullo en la multitud. Cliff y Lizzie entraron captando la atención de Edith. El impacto visual fue innegable. Lizzie irradiaba una belleza convincente con su costoso vestido, una falda azul cielo adornada con delicados bordados de hilos de plata y diamantes que destellaban como estrellas al reflejarse la luz. Asimismo, la luz de Lorraine resaltaba aún más en su cuello blanco y esbelto. Y entonces Killian, que estaba a su lado, se apegó a ella y le susurró: quien te vea pensará que te enamoraste de Lizzie. ¿Oh? ¿Eso fue una broma? Al menos era un alivio que no se hubiera puesto a salivar, pensó Edith. Sin embargo, la verdad era que ni Lizzie, ni Cliff, ni siquiera Killian eran los mejores vestidos. Para Edith, la duquesa Ludwig era la que lucía hermosa y maravillosa hoy. La esposa del líder de la familia.
quien apareció dignamente acompañada por el duque. No obstante, Edith no pudo evitar que una agradable sorpresa le dibujara una sonrisa en el rostro al observar a la duquesa luciendo el vestido que en otra ocasión ella misma había seleccionado. La seda en tonos ambarinos se entrelazaba de manera encantadora con las sombras oscuras del azul, creando una combinación de glamour. La elegancia de la duquesa era innegable. Al principio, Edith había pensado que la duquesa no había optado por su elección debido a una falta de gusto por parte de este. Además, también había notado cómo disfrutaba vistiendo las prendas seleccionadas por Lizzie. Sin embargo, jamás habría imaginado que su suegra elegiría usar ese vestido para una ocasión de tal importancia como el gran evento de esta noche. Pero eso no fue todo. Otras damas comenzaron a halagar a la duquesa y a su buen tino para elegir una pieza tan osada y hermosa, y como si eso no fuera suficiente, la madre de Killian se giró hacia ella con una gentil sonrisa y extendió su mano. En realidad todo es gracias a mi nuera Edith. Aún no han tenido el gusto de conocerla, ¿verdad? Ella es la esposa de mi segundo hijo, Killian. Por favor, acércate, Edith, querida, dijo la mujer mayor dejando a Edith momentáneamente sorprendida. No fue hasta que Killian se inclinó sobre ella para susurrarle que saludara que Edith apenas pudo salir de su sorpresa. Y es que no era la amabilidad de la duquesa lo que la atrapó, sino que esta escena ni siquiera existía en el guión original. Dando unos pocos pasos vacilantes, Edith se acercó hasta las damas y pronto todas intercambiaron algunos saludos cordiales. Se sintió tan extraño, mientras que a pocos metros, Killian sonreía orgullosamente. Killian hoy estaba siendo más dulce de lo habitual, es decir, últimamente lo había sido, pero hoy estaba haciéndolo con especial cuidado, lo cual era bueno, pero también ponía mucha presión sobre su corazón de pollo. ¿Qué se siente regresar a los círculos sociales después de tanto tiempo?, preguntó él en un tono risueño, y estaba claro que se trataba de una broma entre los dos por el incidente con esas mujeres en la cafetería. Ay, ni lo menciones, apenas puedo recordar los nombres de las señoras que me presentaron antes, rió Edith dejándose llevar por el compás de Killian y la música de fondo. No necesitas recordarlos, solo preocúpate por recordar los pasos de baile, dijo él con una risita entre dientes. Oh, ¿acaso estás preocupado de que te pise los pies?, inquirió ella para luego agregar. ¿No lo sabes, mi amor? Estás bailando con Edith Ludwig, dijo ella arrogantemente sintiendo cómo el calor corría por el rostro de Killian. Fue encantador. Y sí, en un principio ella se había sentido nerviosa de bailar torpemente, pero al parecer el cuerpo de Edith ya estaba configurado para bailar con elegancia y sin errores, y mientras se alejaba de Killian sin soltar sus manos, ella pensó en el acto íntimo que compartían en esos momentos, un hombre y una mujer moviéndose mientras se abrazaban, uniendo sus partes superiores y manteniendo el contacto visual. No era una exageración decir que Edith había nacido para esto. ¿Aún tienes miedo de que pise uno de tus pies?, bromeó ella sintiendo cómo Killian acariciaba su cintura y la reclinaba en un movimiento medido y delicado. Obviamente fue mi error. En mi defensa, debes de haber desarrollado tus buenas habilidades por bailar con otros chicos, dijo él con las mejillas sonrojadas, lo que solo provocó un estallido de risa en Edith. Un hombre celoso es poco atractivo, Killian. ¿Quién diría que algún día ambos podrían bromear, coquetear y reaccionar como si nadie más que ellos dos existieran? Fue divertido, emocionante y, ¿por qué no, excitante? Así que Edith siguió jugando un poco más en los brazos de su encantador esposo durante todo el baile. Sin embargo, ajenos a todo, ninguno se percató de las miradas de odio que le lanzaba Leila Sinclair junto a su hermano Damián, quien mantenía una postura más socarrona. ¿No dijiste que Killian intentó matar a su esposa? A mí me parece todo lo contrario, dijo su hermano riéndose entre dientes. Cállate, escupió Leila. Desde que Edith y Killian habían aparecido, todo lo que habían hecho esos dos era mostrar su afecto como si realmente se trataran de una pareja enamorada. Pero lo peor de todo era que la bastarda de su padre también estaba allí luciendo el emblemático collar de la familia Ludwig. ¿Cómo carajos había pasado todo esto? ¿Y sí? Damian podía entender la irritación de su hermana. No solo era Killian quien estaba actuando extraño. Esa chica, Edith, siempre había dado la impresión de ser una mujer popular entre los hombres, pero su aura siempre se había sentido de algún modo oscura. Sin embargo, mirándola con mayor atención el día de hoy, esa chica brillaba. Fue todo muy inesperado.
Leila, que parecía perder su genio por completo, se llevó el pulgar a la boca y comenzó a mordisquearlo. Se sentía tan enojada que estaba a punto de abalanzarse sobre esa mujerzuela, sobre todo porque la apariencia de Killian hoy la había dejado sin aliento y sus ojos ni siquiera se habían girado para verla a ella. «Maldita, no dejaré que te quedes con él. Killian Ludwig es mío», gritó en su mente Leila mientras que sus sueños de niña se hacían añicos. Pero no fue la única atrapada en un torbellino de ira y confusión. No. A pocos metros de allí, el conde Rigeholt se acercó a su hija con un paso determinado. Edith, que charlaba alegremente, sintió que el corazón se le paraba y toda su expresión cayó de repente. Killian, al sentir el cambio de humor en su mujer, pronto le preguntó qué sucedía. Pero la respuesta de ella nunca llegó y en cambio escuchó la voz del padre de esta desde atrás. Bueno, ¿no es esto nostálgico? No te he visto por un largo tiempo, hija mía. Dios, creo que fue desde que se casaron. Así que, si nos disculpas, Killian, me gustaría conversar por un momento con mi hija a solas. Tras escuchar sus palabras, Edith trató de pensar en miles de excusas que el sistema le permitiera decir y a su vez que no levantara sospechas de ninguno de los hombres presentes. Pero por supuesto su mente seguía en blanco. Después de sincronizarse con los recuerdos de la Edith original, su cuerpo seguía con las emociones a flor de piel por el baile. Sin mencionar que el conde Rigeholt estaba actuando como un padre abnegado que realmente extrañaba a su hija. ¿Qué yerno se negaría ante esa petición? Así que, ¿qué podía hacer? No obstante, para sorpresa de Edith, Killian no se movió ni un centímetro de su lado y en cambio tomó su mano mientras escupía con una mirada feroz. ¿De qué tendrías que hablar con mi esposa para que yo no pueda estar presente? Existía un claro recelo en su tono, por lo que el conde, que no había esperado esa réplica, cacareó absurdamente. ¿Pero qué dices? Solo intento saludar a mi hija. Entonces, no hay razón para que yo los deje a solas. Edith misma se sorprendió por escuchar a Killian responderle de esa forma a su padre, quien siguió en la misma línea. Este chico, soy tu suegro y te atreves a ignorar mi petición. Pero antes de que el conde pudiera continuar, Killian volvió a interrumpirlo con otra pregunta igual de osada. ¿Cómo está tu criada? Pero al notar que el conde se quedaba congelado, Killian agregó. La mujer que agredió a mi esposa y por la cual pediste enviaran en un carruaje. Explícame, ¿cómo alguien puede preocuparse tanto por una sirvienta más que por su propia hija? Los ojos de Killian eran de acero. Por el contrario, el conde trató de darle una respuesta desde su punto de vista razonable. Bueno, Edith siempre ha sido una chica problemática. Sofía solo intentaba corregirla. Ella es más como una tutora, dijo el hombre mayor lanzando una sonrisa avergonzada al notar que el semblante de Killian ni siquiera se había inmutado con sus explicaciones. Sin embargo, Edith no estaba segura si Killian realmente estaba de su lado o solo se sentía sospechoso de ellos dos, por lo que podría estar evitando que su padre y ella se reunieran. En realidad, me va muy bien, así que no debes preocuparte por mí, dijo ella interviniendo, y fue un alivio que sus palabras sonaran calmas, al menos. El conde Rigeholt, por otro lado, endureció su gesto al notar que ella había decidido ignorar sus órdenes por completo, pero rápidamente simuló una sonrisa y se despidió de ambos. Edith, por el contrario, se sentía avergonzada, pero también temerosa de levantar la cabeza y mirar a Killian. Por supuesto que él había adivinado que Sofía la golpeaba, pero lo que la ponía nerviosa ahora era que él comenzara a interrogarla y tratara de indagar sobre los planes de su padre, porque ¿qué le podía contestar si este maldito sistema no se lo permitía? Pero en el momento en el que él se giró hacia ella, la pregunta que salió de Killian fue todo lo que ella menos esperaba. Deberíamos ir a saludar a la familia real. ¿Te importa si vamos con nuestra familia ahora? Fue una pregunta que la tomó por sorpresa, por lo que ella no pudo más que tomar la mano de su esposo y tartamudear una afirmación. Minutos después, la familia Ludwig junto a otras familias se acercaron para saludar al emperador que apenas había llegado junto a la princesa Catherine. Curiosa, Edith levantó la mirada y miró alrededor, descubriendo así que uno de los episodios de la novela estaba a punto de desarrollarse. Era la escena en donde Catherine reunía a todas las jóvenes que previamente habían humillado a Lizzie y las hacía inclinar la cabeza ante la protagonista. Sí, era una escena entretenida y divertida. Pero en el momento que Edith giró los ojos otra vez, la mirada de la princesa y la suya se encontraron, y lejos de alejarse, Catherine mantuvo el contacto con ella todo el tiempo. Pero, ¿por qué de pronto la princesa la estaba mirando con tanta insistencia? ¡Ay, no!